Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Daniel Matul. Eh, Les doy la más cordial bienvenida a la sesión número uno, al módulo número uno del curso de Integración Ambiental Centroamericana, Características y Desafíos. El módulo número uno está integrado por varias unidades que vamos a pasar a estudiar rápidamente, pero quiero recordarles que este curso está diseñado para ver eh, los esfuerzos de cooperación dentro del sistema de integración de centroamericana eh, desde una perspectiva de los regímenes internacionales. Así que eh, los estados en Centroamérica están cooperando a partir de esfuerzos conjuntos que se manifiestan en regímenes internacionales y que permiten un aprendizaje institucional y permiten acuerdos mucho más sólidos eh, y mucho más precisos. Así que, bueno, el módulo 1 tiene que ver con los antecedentes de la integración ambiental en Centroamérica. Vamos a hacer referencia desde los regímenes internacionales a los esfuerzos de cooperación que han habido a nivel global y los esfuerzos de cooperación que han habido desde el ámbito regional. En esta sesión, eh, la conversación va a estar dirigida hacia temas específicos como por qué los estados cooperan eh, y cómo esa acción cooperativa de los estados se manifiesta en una agenda ambiental global y a partir de ahí empezar a visualizar dentro de ese contexto cuáles son los antecedentes de la cooperación ambiental en Centroamérica y el desarrollo sostenible como una iniciativa que inició cooperativamente a nivel interestatal desde las fronteras de la región y finalmente cómo Centroamérica logró superar eh, diferencias entre los países y a nivel interno y a partir de la solución de esas controversias eh, avanzar hacia un nuevo, lo que se llamó en ese momento un nuevo orden ecológico regional. Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Pasemos al primer tema de la unidad número uno, la cooperación entre los estados. Partimos de una hipótesis eh, que me parece que es obvia, pero que es necesario recordarla. La gestión de la agenda global ambiental, ¿verdad? El desarrollo de la agenda ambiental, no solamente en Centroamérica o en América Latina, sino en todo el mundo, ese desarrollo está dado por la cooperación, ¿verdad? Eh, la cooperación podríamos decir que es el acto a través del cual los estados favorecen acciones conjuntas para beneficio común. Y por supuesto, esa acción cooperativa interestatal es relativamente nueva. Hay un enorme crecimiento de los esfuerzos de cooperación después de la Segunda Guerra Mundial. Si uno hace un recuento de los esfuerzos de cooperación que los estados experimentaron más o menos desde 1500 para acá, pues han sido pocos. Primero porque no existían estados, habían reinos. La expresión estado es relativamente nueva, es una figura que se consolida eh, a principios del siglo XX y que se cristaliza, se materializa después de la Segunda Guerra Mundial. Así que lo que teníamos antes eran básicamente esfuerzos por solucionar diferencias, esfuerzos por solucionar intereses contrapuestos por medio de la violencia. ¿Verdad? La guerra fue la principal, el mecanismo por medio del cual las unidades territoriales, que no eran necesariamente estados, eran reinos, principados y otro tipo de expresiones, pues solucionaban sus diferencias por la guerra. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial, eh, primero al darnos cuenta de la capacidad de destrucción que teníamos y de que era necesario articular esfuerzos para evitar nuevamente un enfrentamiento de ese calibre, es que aparece y surge Naciones Unidas como,
como un mecanismo multilateral para solucionar diferencias y abordar problemáticas comunes. Desde esa perspectiva, es después de la Segunda Guerra Mundial, como les dije, que los estados empiezan a gestionar sus acciones y sus intereses por medio de regímenes internacionales, ¿verdad? Y podríamos decir que los regímenes internacionales son esfuerzos estatales de carácter colectivo que tienen el objetivo de cambiar la conducta de los estados. Es decir, creamos un régimen internacional, ¿verdad? Creamos un conjunto de reglas y de acuerdos entre un grupo de estados para cambiar nuestra conducta. Eh, eh, los temas de los regímenes internacionales pueden ser desde temas de derechos humanos, temas de energía, cuidado de alguna especie, protección de los océanos, el comercio, es decir, las temáticas son muy amplias. Y en este caso nosotros vamos a ver regímenes internacionales, vamos a repasar regímenes internacionales de carácter ambiental en donde las expectativas de los estados han convergido, se han reunido, particularmente porque o hay preocupaciones o hay problemas o hay intereses comunes que solo de manera conjunta se pueden solucionar. Entonces, la primera hipótesis de todo el texto que ustedes están leyendo y de todo este curso, de toda esta de este módulo número 5 es que la gestión de la agenda global en temas ambientales está, digamos, dominada, orientada por la construcción de distintos tipos de regímenes internacionales. Así, las acciones, si ustedes lo ven en temas ambientales, las acciones individuales son cada vez más raras, ¿verdad? Por lo general, y las acciones individuales por lo general se hacen al margen de las normas del derecho internacional, ¿verdad? Cuando un Estado actúa de manera unilateral. Esas acciones son cada vez más esporádicas, más raras, y es más bien la acción colectiva de corte cooperativo la que uno observa con mayor frecuencia, y que difícilmente existe un tema que no se gestione por medio de alguna norma o de un conjunto de normas de alguna institución, de algún organismo, de algún tratado, de alguna práctica o de algún otro mecanismo que implique la convergencia de intereses entre uno, dos o más estados. Y por supuesto, uno podría decir que los principales aportes de los regímenes internacionales a la gestión ambiental tienen que ver inicialmente con 4 aportes fundamentales, pero que uno puede explorar más. Y estoy seguro que ustedes, cada una de las personas que está llevando este curso, van a encontrar la funcionalidad, distintas formas en que los regímenes internacionales aportan a el cuidado del medio ambiente. Lo primero que tengo que decir es que suministran normas que tienden a estabilizar las relaciones entre los estados. Lo segundo digamos, el segundo aporte de los regímenes internacionales al cuidado del medio ambiente es que logran transparentar las acciones de los estados. No son acciones ocultas, no son acciones unilaterales, sino se comparten. Los estados tienen seguridad de lo que está haciendo su contraparte. Entonces generan no solamente transparencia y seguridad en torno a la gestión de ciertos temas ambientales, sino además, y como en tercer lugar, poseen una serie de órganos, prácticas y mecanismos que facilitan la comunicación entre los estados y generan confianza en la toma de decisiones. Estos órganos pueden ser órganos órganos para tomar decisiones, órganos para supervisar, órganos para solucionar controversias. Y mecanismos bilaterales, multilaterales, con terceras partes que pueden facilitar la comunicación si existiera alguna duda sobre la conducta de algún Estado. Y por supuesto, convierten los regímenes internacionales en importantes barreras que evitan que cualquier diferencia, cualquier conflicto entre los Estados escale rápidamente. Yo creo que esas son como 4, digamos, virtudes de los regímenes internacionales que nos permiten avanzar. Y como segundo punto de este primer módulo es, bueno, cómo esos mecanismos
de cooperación conjunta entre dos o más estados que ahora denominamos regímenes internacionales tienen una acción colectiva en la agenda global. Bueno, exploremos. Como les había dicho, los regímenes internacionales alrededor de los temas ambientales y de los recursos naturales es muy nueva, ¿verdad? Hay un hito fundamental que es la Conferencia de Estocolmo de 1972, que se reconoce de manera generalizada en cualquier parte del mundo como, como el punto de partida en materia de protección del ambiente de manera colectiva. Fue allí, en Estocolmo, donde los países decidieron tomar una serie de acciones de manera conjunta, no unilateralmente, sino de manera conjunta y negociada, para disminuir el impacto que las actividades de nosotros, los seres humanos, estaban teniendo sobre el planeta. Realmente fue un esfuerzo muy importante, aunque si ustedes siguen la lectura, hubo anteriormente hechos que ya venían dando señales de que para abordar los temas ambientales es fundamental la cooperación. Hay temas como el ambiente que solo de manera conjunta podremos abordar y podremos encontrar soluciones. En ese sentido, señalo solamente tres de una serie de ejemplos que se dan en la lectura que ustedes tienen y que ojalá puedan profundizarla y explorarla y encontrar otras formas, otros antecedentes que quizás a nosotros no nos dio tiempo de señalar en la lectura, pero que puedan explorar y que puedan eh, estudiar e investigar qué otras acciones anteriores a estas, anteriores a la conferencia de Estocolmo, eh, fueron y constituyen antecedentes también. Señalo rápidamente la Convención Africana para la Preservación de Animales, Aves y Peces de la Vida Silvestre, que es una convención que firmaron varios países de África antes de 1972. En el año 1902 hay un convenio entre distintos países, particularmente de Europa, Austria, Alemania, Holanda, Hungría, Bélgica, Checoslovaquia, Portugal, Polonia, España, Francia y Suiza para la protección de aves útiles para la agricultura. Y en 1909 Estados Unidos y Canadá, de manera bilateral, vean que el régimen puede ser dos o más estados, firmaron un tratado, un convenio para controlar la contaminación en los ríos que son limítrofes entre ellos dos, ya sea los que circulan de manera paralela a la frontera o los que discurren de aguas arriba hacia aguas abajo, se regularon. Hay una responsabilidad compartida para el abordaje de estos problemas y vean que ese es el punto, ¿verdad? Cómo compartimos las responsabilidades de manera conjunta para abordar una problemática que escapa a la preocupación de un solo Estado. Y por supuesto, de entre 1972 y 1997, ¿verdad? 1972 como una fecha clave donde se celebra la primera cumbre mundial sobre medio ambiente y 1997 como una fecha también importante debido a la suscripción multilateral del protocolo de Kioto, pues han ocurrido una serie de hitos fundamentales que le han dado coherencia, le han dado importancia, le han dado relevancia a la agenda global, ¿verdad? Hay una serie de hechos importantes, por ejemplo, la decisión de los países de dedicar un día mundial al ambiente, la decisión de los países de firmar la Carta Mundial de la Naturaleza en 1982, la decisión de los países de realmente tomar cartas, tomar decisiones que detengan la destrucción que le estamos causando al planeta en 1992 con la celebración de la Cumbre de Río, ¿verdad? Y en 1997 el protocolo de Kioto, que es donde los países de manera conjunta empezaron a tomar decisiones sobre cómo disminuir o controlar nuestro nivel de emisiones a la atmósfera, ¿verdad? Entonces han sido 25 años desde el 72 al 97 en los cuales los países avanzaron de forma cooperativa. Y si ustedes revisan del 97 a esta fecha, prácticamente llevamos más de 50 años en una agenda global que se gestiona, se negocia de manera multilateral. Y en aquellos casos
incluso en temas ambientales, donde los países deciden retirarse o dejar de cooperar, es una decisión unilateral. Esos esfuerzos globales que se realizan de manera conjunta han logrado crear a nivel internacional una especie de red, ¿verdad? De atmósfera medioambiental en donde ocurren o concurren las voluntades de los estados. Es en esa atmósfera, ¿verdad? En ese entorno que se definen una serie de deberes frente a la comunidad internacional. Cada estado que firma un acuerdo, un tratado, un protocolo, un convenio, está declarando frente al resto de los países su voluntad de cumplir con esos deberes a los cuales se está sometiendo, ¿verdad? Y por supuesto eso trasciende la acción individual en la toma de decisiones porque son negociaciones colectivas y además en esos 25 años de esfuerzo cada vez se ha ido consolidando, que incluso en Costa Rica ya es una realidad, creo que en muchos países de Centroamérica también ya es una realidad, que no solamente se abrió una ventana a la consideración, sino también un hecho ya realizado de considerar el disfrute o el goce de un ambiente sano como un derecho fundamental de las personas, ¿verdad? Eso resulta importantísimo a la hora de discutir cuál es el lugar que tiene el ambiente en la agenda no solamente interna o doméstica de un Estado, sino en la agenda global.